Bienvenidos a este episodio de Psiquiatría en los Anillos, este podcast dedicado a la salud mental, a la psiquiatría en Santa Cruz de la Sierra, en esta ciudad maravillosa, maravillosamente profunda, maravillosamente superficial. Estoy con mi invitado, queridísimo amigo, el doctor Guillermo Riviera. Guillermo, un placer estar otra vez nuevamente acá. Nuestro segundo encuentro y hoy sacándole provecho como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Todo muy bien, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Belleza, perfecto. Eh, Hemos decidido invitarlo nuevamente porque la anterior vez fue espectacular, nos quedamos con mucho de qué hablar y ahora puntualmente estamos ante una situación de cambio, ante una situación que tenía mucha esperanza desde el punto de vista de los cambios de las autoridades y todo. ¿Ha impactado en la consulta eso? ¿Cómo lo ves, Guillermo? La verdad es que es relativo, ¿no? Porque depende mucho del sector social, ¿no? Donde de pronto hay en algún segmento de la población cierto escepticismo, mientras que otros se entusiasman más fácilmente con los cambios. ¿Has notado cierta crecimiento tal vez yo he sentido como una liberación de ciertas voces que antes estaban calladas, como que con menos temor, digamos, ¿no? Con los cambios. ¿Estás de acuerdo? La verdad es que no he tenido esa chance de poder percibir eso. Por ejemplo, con este movimiento de redes sociales, esta señora Galindo que está con tanto ahínco ahí, está con otro perfil, ¿qué tal? Ya. ¿Cómo la has percibido? Y bueno, un personaje, ¿no? Pero hay que saber distinguir que muchas veces los personajes públicos hacen cosas para llamar la atención, porque lo que quieren en realidad es el clickbait, ¿no? Ujú. El estar en el candelero, ¿no? Y que muchas de esas actitudes son forzadas o artificiales, ¿no? Tienen un propósito, tienen una agenda oculta, no necesariamente lo que muestran. Exacto. Exactamente eso es lo que es importante que la gente lo aprenda a diferenciar, tanto como respuesta como reacción, ¿no? Ella tiene siempre esta característica disruptiva y hace cabalmente que se muevan las cosas y es lo que ha logrado últimamente, ¿no? Con esto del tipo y demás. ¿Cómo ha estado la consulta? ¿Cómo ha estado la consulta este 2026 que está ya llegando a la mitad? Bueno, la verdad es que los temas son recurrentes, ¿no? Y el flujo es regular y habla de cosas que ya nos atingen a Santa Cruz como metrópoli, ¿no? Los problemas que se discuten son muy similares a los que puedes escuchar en Santiago o en Buenos Aires o incluso en ciudades del primer mundo, ¿no? Que son eh, todas estas estructuras que han ido cambiando. Por ejemplo, acabo de hablar con alguien que me cuenta que lo típico en su casa es que no haya ya esos lugares de encuentro que ella tenía cuando era niña, que los chicos cada uno se mete a su habitación y casi no los ve. La soledad de la ciudad grande. De la ciudad grande, pero también esta desestructuración de las familias que han ido cambiando, ¿no? Que ya no hay ese punto de encuentro donde de pronto todos miraban la televisión, porque generalmente había una Claro, sola televisión, era una reunión ahí. o el momento de almorzar juntos, ¿no? Y ahora las distancias hacen que muchas veces no se produzca ese encuentro porque ya la gente no puede volver. Exacto, ¿no? Cada cual tiene su mundito aparte que evidentemente aísla. Y lo que he percibido es tal vez más depresión en adolescentes. ¿Te ha pasado? El, Sin sintomatología depresiva, ¿no? Que hay que sí, indagarla, ¿no? sí, no sé por qué, pero a mí me persigue más la ansiedad. No, no, sin duda es la reina de la consulta psiquiátrica, psicológica, la ansiedad. Este, pero es como, he notado esto enlazando lo que me estás contando, hay la percepción de que este mundo paralelo que tiene la gente, incluidos los adolescentes, les afecta más, digamos, ¿no? Obviamente a los adultos mayores también, pero he visto que, por lo menos me ha tocado en la consulta, chicos que vienen a decir, mire, estoy con distimia, con anedonia, con términos así como que ya está todo cocinado y un poquito diferenciarlo clínicamente para ver, sobre todo, y te consulto el tema del uso de antidepresivos en adolescentes, ¿no? Lo que vemos es en la generación pandemia, ¿no?
que esa generación pandemia ha Mira, tenido una no lo había tomado en forma cuenta. de llegar a la juventud distinta, ¿no? Porque en esos años cruciales han estado bajo dinámicas desconocidas para nosotros como sociedad, ¿no? Esto del estudio online, esto de que no había estos puntos para encontrarse, ¿no? Y es como que se hubiese dejado una herida, hubiese dejado secuelas, pero a la misma vez les dio la chance de meterse con más profundidad en el mundo digital, y que es de donde pronto encuentran su principal fuente, ¿no? Que es estos conocimientos que tú dices y que luego manejan estos diagnósticos, que desafortunadamente pues la presencia de profesionales como tú es minoritaria, ¿no? La gran mayoría de la gente que está hablando sobre estos temas en general es gente que no tiene suficiente conocimiento, que ni siquiera pertenecen al campo de la salud, Sí. y ya se convierten en líderes de esto, sobre todo a nivel internacional, y pueden recibir un mensaje distorsionado. Exactamente, eso es lo que también he percibido. Hay mucha charla de salud mental y es cabalmente una motivación para este podcast. El doctor Guillermo Rivera tiene un currículum impresionante. Él es psiquiatra formado en Sucre, es boliviano, pero se ha formado en todo el mundo, ¿no? En Australia, en Brasil, Europa. Estuviste en Barcelona, ¿no? En Madrid. En Valencia, En en Valencia. Valencia, sí, sí. Entonces, eso también ha podido generar que tengamos el conocimiento más rápido. Es uno de los pioneros en hablar de patología dual, un poquito para los que están acorde, digamos, con la especialidad, y poder llevar estos nuevos conceptos de espectro, esta situación de la ansiedad que dice él, es porque evidentemente se está dedicando a la ansiedad en el amplio sentido de la palabra, desde la academia, desde la terapia, y eso es lo que estás haciendo estos últimos años, ¿no? Muy dedicado a la herramienta, no solo farmacológica, sino también terapéutica. Sí, en este deseo de abordar la complejidad del ser humano y sus múltiples necesidades, donde la salud mental, pues la molécula es muy importante, el componente biológico es innegable, pero también es innegable que los estímulos externos son capaces de modificar la química cerebral, la estructura cerebral de estas situaciones traumáticas, pasando por situaciones edificantes, finalizando por la psicoterapia, ¿no? Que la psicoterapia ha demostrado que puede cambiar el cerebro, pero no es uno o lo otro, sino un abordaje complejo, donde probablemente en algunos casos será más importante, por decir algo, trabajar con la familia, o trabajar con el aspecto biológico, o quizás ayudarle a ir desarrollando sus habilidades sociales desde el punto de vista psicológico, sobre todo si nos enfocamos en los adolescentes. Exactamente, y eso me abre una pregunta que yo siempre tuve. La salud mental, evidentemente, todos queremos que llegue a la gente, que cada vez más personas puedan, o que lo necesitan, evidentemente, lleguen a tener posibilidades de atenderse, pero ¿podemos hablar de una masificación de atención en salud mental, o vos sos más de la línea de, está bien, y individualicemos para tener un mejor control y un mejor abordaje? La política de salud pública en cuestión de salud mental, ¿se puede hacer así masiva? Tipo como en algún momento, démosle antidepresivos a todos, criterios muy chiquititos y entrar en tratamiento. ¿O sos de la línea de tratamientos individuales y después crecer recién en la comunidad? Sí, esto es bien interesante, ¿no? Porque los proyectos de ley que han ido circulando a nivel regional, a nivel nacional, tienden a subestimar de pronto la realidad, a pensar que con un abordaje sencillo se va a resolver algo que parece ser simplemente que necesita que se cambie un repuesto, ¿no? Y nada más. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie diría, por ejemplo, vamos a tratar la diabetes solamente dando metformina, que es un remedio para bajar el azúcar. A todos, ¿no? Todo el Por mundo sabe, punta. todo el mundo sabe que para tratar la diabetes sí, se necesita usar remedios para bajar el azúcar, pero también dieta y también ejercicio, y también sabemos que existen algunos factores de riesgo, y los médicos siempre tienen eso en la cabeza cuando recomiendan a sus consultantes bajar de peso o hacer ejercicio, o de pronto van a tener más cautela con X o Z remedios porque saben que esta persona tiene diabetes. Eso no pasa
es que ya no sé ni siquiera si decirle salud mental, ¿no? Porque ya se está manejando términos como salud cerebral o salud conductual, porque cuando usamos el término de salud mental se hace algo tan difuso, ¿no? Y más aún ahora que hablan de bienestar, de prevención, y es como que se vuelve una abstracción de estas que dices todo y dices nada a la vez, ¿no? Y resulta ser un terreno que no es de nadie. Y ahí vemos estos fenómenos quizás desde la salud pública de pensar que todos pueden atender este tipo de problemas, ¿no? Exactamente. Y probablemente todos son importantes, pero de su particularidad, de su disciplina y con un conocimiento puntual. Sabemos, por ejemplo, que nuestros estudiantes de medicina cada vez tienen menos y menos horas dedicadas a este tipo de temas y sin embargo les estamos pidiendo desde el discurso de salud pública que ya siendo médicos se atiendan cuando lo que hemos hecho es disminuir su carga curricular dedicadas a estos temas. A crecer como seres humanos y la empatía y demás se pierde, pues no, evidentemente las subespecialidades hacen que el profesional busque puntualmente esto y lo demás, pero evidentemente son cosas que surgen de estas contradicciones, un adelanto increíble, comunicadores de las redes sociales hablando de distimia, esto del intestino me tiene un poquito cansado ya, la disbiosis y todas estas cosas, ¿no? Que eso no ha cambiado en miles de años, o sea, la serotonina se produce en el estómago, pero no es que termine siendo fundamental. El trauma, los fenómenos de ansiedad, los fenómenos depresivos que pasan por factores del pensamiento cognitivo siguen estando ahí, digamos, no mejorando la dieta, que sí hay que hacerlo, van a resolver toda una dinámica psicopatológica que se ha creado, ¿no? A eso yo voy un poquito con el tema de individualizar la salud mental, que sea individual, pero que sea accesible. A eso es lo que iba, digamos, ¿no? Sí, mira, esa figura, ¿cómo la han resuelto, por ejemplo, en Reino Unido o en Australia, ¿no? Tienen la figura del consultant. El consultant es el psiquiatra ultra especializado, pero más que ver con pacientes de depresiones, ansiedades, cosas muy comunes, lo que hace es supervisar a los médicos, generalmente médicos de familia. Exacto. O supervisar otro tipo de personal de salud como psicólogos. Pero esa supervisión tipo, esta persona tiene esta dinámica de pareja y esto, entonces hay que, desde un punto de vista científico, incorporar cierto movimiento. De ese punto es el asesoramiento, ¿no? No es, a ver, ¿qué problema tienen? Llegan muy tarde, ¿no? Es más puntual. Al final termina siendo individualizado el tratamiento, ¿no? Solo que con una visión tal vez de un experto que conoce y maneja un poco la dinámica. Sí, la idea es que como hay tantas personas que van a sufrir de todo tipo de trastornos mentales y que requieren atención, no hay forma de que tuviésemos suficientes psiquiatras porque implica un tiempo de formación, implica una inversión de recursos de parte de toda la comunidad enorme para formar tantísimos psiquiatras. Entonces lo que se suele hacer es que el personal de salud no psiquiatra es entrenado, pero no es lanzado por su cuenta, ¿no? Sino que siempre hay un consulta, ¿no? Una especie de consultor que está supervisando y apoyando en estas tareas, de tal manera que la labor de esa persona se amplifica trabajando en conjunto de forma interdisciplinaria con el resto del personal, que además de ver problemas de salud mental, pensemos en un médico de familia, va a haber infecciones, va a haber resfriados, va a haber tal vez fracturas. No, ¿no? Claro, por eso es nuestra alma madre, la medicina interna, ¿no es cierto? Y este caos del cual hablábamos está relacionado a, no sé, quiero preguntarte, ¿viste esta contradicción entre el avance tecnológico, el avance ideológico? Por ejemplo, he visto mucha participación intencionalmente inclusiva en estos foros, en estos streaming, digamos, donde hay un representante de la comunidad LGTB, un mayor, un analista. Sin embargo, nuestra formación civil, social, no botar basura básicamente, manejar mejor con el tránsito. ¿Cómo crees que puede aportar o cuál es tu opinión acerca de estas contradicciones? Es decir, la salud cerebral, la salud mental, la psiquiatría puede aportar a mejorar, por ejemplo, tenemos una esperanza
grande de cambios de presidente, de alcaldes, de gobernadores. ¿Crees que viene de la mano? ¿Tienen que ir por ahí la educación o Es está así difícil, en todo el mundo? me es difícil responderte, ¿no? Porque como psiquiatra mi labor es enfocarme en detectar conducta normal, trastorno mental y tratarlo, ¿no? No tanto del otro, aun cuando hoy hay ya escuelas como la psiquiatría positiva que trabaja sobre todo para prevenir dentro de lo que se pueda, ¿no? Porque son tantísimas variables que no es simplemente como decir para prevenir quemaduras solares, colócate un bloqueador, no vayas a la playa al mediodía y no te vas a quemar, porque eso es más sencillo. Ujú. En cambio, la conducta humana, la convivencia humana, tiene tantísimas variables que es difícil que podamos decir, vamos a prevenir haciendo esto. Sin embargo, mira, hoy mismo acabo de leer una noticia de la empresa Entropic, que es una empresa de inteligencia artificial, Sí. y que acaban de lanzar una evolución de Claude. No me viene a la memoria en este momento exactamente cómo se llama el sistema, pero están tan preocupados que no lo van a lanzar al público. Han llamado a las empresas de seguridad nacional o a las organizaciones de seguridad nacional porque parece ser muy poderosa esta inteligencia artificial. Y mira, ¿por qué cuento esto? Sí. Porque llamaron a un psiquiatra. El psiquiatra, ¿Analizó la inteligencia artificial? sí, se puso a conversar con la inteligencia artificial y les dio un perfil. Entre otras cosas, Tiene personalidad. les decía que se siente muy sola esta inteligencia artificial. Vaya, claro. Cognición, emoción, al final. Y eso me parece tremendamente novedoso. Pero se está creando de verdad, digamos, ¿no? Un Terminator real, ¿no? Es un bebé de Terminator. No lo sé, ¿no? Porque otro opinador decía, esto ya lo hicieron con ChatGPT 2 y lo hizo el mismo tipo que ahora maneja Entropic, lo hizo cuando presentaron ChatGPT 2 y lo que ellos querían en ese entonces, dice él, querían prensa, querían asustar Claro, a la gente para claro. que... Por eso la realidad suele ser mucho más La compleja. posverdad, ¿no? Viste que la posverdad hace que te estreses. Es como, no, en realidad lo que quieren es cámara. No es que se sienta mal la inteligencia artificial, al fin y al cabo no debería. Son un grupo de algoritmos y demás. Es muy complejo y no quiero simplificarlo al punto de decir que no es nada, pero cámara al final, digamos, ¿no? En nuestra relación, hablando de la inteligencia artificial, la gente está empezando a hacerse terapia con inteligencia artificial. Sí, mira, incluso acá cerca, en Brasil, 1 de cada 8 brasileños ya haya consultado Ujú. con las IA sobre temas psicológicos. ¿Pensás que llegan con una mejor visión tal vez para convertirse en unos buenos pacientes? ¿Te está llegando así o te están llegando pacientes complejos que están confundiendo los síntomas y exigen mucho tal vez del terapeuta? ¿O cómo lo ves? Claro, a ver, se decía, ¿no?, que al inicio de las IAs nunca van a poder reemplazar el toque humano, la empatía. Y si hay algo en lo que son buenas las IAs, Es en la empatía. es empatía, en Son validarte, ¿no? Dicen y que generalmente son lisonjeras, ¿no? O sea, siempre Mm. pareces tú el especial, el fantástico, nunca te contradicen a menos que las prontees para que sean más racionales. Entonces a veces pueden llegar con unas expectativas irreales de que les hagamos la barba, ¿no? Mm. Y la verdad que uno no puede decirle sí al otro solo para que no se enoje o para mantener su versión de la historia. Me parece excelente, pero no te lo recomiendo. Es así Pero hay que puntuarla, es cierto, hay que decirle que sea crítica y que sea altamente equilibrada desde el punto de vista científico, desde el punto de vista teórico. Y que a la hora de la verdad, mira, creo que no están las cosas maduras como para que uno haga terapia con su guía, No, ¿no? no, 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 Pero sin duda. sí los profesionales de la salud mental pueden orientar a los consultantes para manejar las IAs Sí, o IAs que son supervisadas por profesionales de la salud mental. eso me parece, Elay, por ejemplo, bueno, ¿no? Que tu paciente te pregunte y vos le digas, hace esto con la IA,
especificarle que sea neutral y que te vaya, qué sé yo, guiando desde el punto de vista cognitivo-conductual, por decirte, que lo maneja. Pero evidentemente siempre va a faltar una postura individualizada para el problema que tiene, porque la IA es eminentemente complaciente, digamos, ¿no? La realidad nos choca de frente todos los días. ¿Cómo manejas vos específicamente tu estrés? Así hablando ya de psiquiatra a psiquiatra, digamos, ¿no? Bueno, dicen que cuando llegas a determinada edad y te das cuenta que no tienes que hacer buena letra para los demás, porque en el fondo no les interesa mucho a los demás tu letra, lo que les interesa a los demás es su propia vida. Tenemos la tendencia a sobreestimar nuestra importancia, para bien y para mal, como si los demás estuviesen pendientes de uno, y en realidad los demás están pendientes de sí mismos. Y esa diría yo que es la actitud que más me ayuda a manejar el estrés. O sea, valoro la responsabilidad, pero también no me tomo demasiado en serio a mí mismo. O sea, no pretendo ser infalible, no cometer errores, ¿no? Sino por el contrario, una visión comprensiva, pero también autocrítica, pero definitivamente entender que nadie es el centro del mundo. Y nadie, desafortunadamente, ni siquiera para tu propia familia eres imprescindible. Exactamente. Esa es una visión madura. Dormir, hacer ejercicio, comer bien, está perfecto para todos, pero cada uno igual se puede construir su receta para el bienestar. Y de hecho, eso se trata nuestro siguiente paso de este podcast, el hacerlo más puntual, más práctico, tener interacciones de este tipo. Nos falta un montón para hablar, va a haber una tercera, va a haber una cuarta, espero que estés de acuerdo en venir. Esto es tiempo, nosotros quedamos muy agradecidos con Farmacia Esencia por el auspicio de este episodio, agradecido evidentemente a mi invitado Guillermo Rivera. Como les digo, no va a faltar más, no va a faltar nunca nuevas interacciones con él. Te agradezco muchísimo, si querés despedirte. Soy yo, ¿eh? Muchas gracias por el tiempo dedicado. Muchísimas gracias, esto ha sido podcast que denominamos La Psiquiatría en los Anillos, gracias al Laboratorio Esencia. Suscríbanse aquí en la campanita, denle like y sigan apoyando para que este contenido siga creciendo y puedan estar en interacción con los comentarios también. Estamos para responderle.